con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hola amigos de SMCC Bucaramanga y bienvenidos a esta miniserie titulada Espectador. Hemos diseñado esta serie de dos mensajes, una para hoy Viernes Santo y la otra para el domingo de Resurrección a las 10 de la mañana. Hoy queremos compartir un mensaje enfocado en la recordación, en lo que hoy hacemos recordando un evento magnífico, un evento que marca algo que es súper doloroso para todos, pero que también trae una alegría muy grande para todos. Y hoy vamos a hablar sobre qué es lo que es recordar, porque hoy recordamos muchas cosas. Hoy, Viernes Santo, recordamos un evento sin igual en la historia de la humanidad. Y como vamos a recordar tantas cosas, quiero compartirles con ustedes qué es lo que significa recordar, o quiero usar esa palabra como enfoque central del mensaje de hoy. Y es importante porque nuestros recuerdos, nuestras memorias siempre están vinculadas con un sentimiento muy fuerte, muy profundo. Si les preguntara a cada uno de ustedes, yo estoy seguro que cada uno de ustedes podría decirme algún recuerdo que han tenido siempre desde la infancia, por ejemplo. Y estoy seguro que esos recuerdos que todos tenemos de nuestra infancia, del pasado, están siempre sujetos a un sentimiento muy fuerte. Puede ser un sentimiento de mucha alegría o puede ser un sentimiento de mucha tristeza. Pero siempre lo que recordamos está conectado con un sentimiento muy fuerte, y eso es importante de rescatar. Pero también nuestra memoria y nuestros recuerdos nos invitan a la acción, nos invitan a hacer algo. Hace unos días estaba yo escuchando o viendo un programa con mis hijos sobre la memoria. Es un programa que a ellos les gusta muchísimo. Es un programa sobre el cerebro y cómo funciona nuestra memoria y nuestro cerebro y todo eso. Y me parecía chistoso porque el video mostraba a alguien cogiendo una olla caliente y quemándose. Y la presentadora decía que si nosotros no tuviéramos memoria, pues siempre iríamos a hacer lo mismo, a coger una olla caliente y a quemarnos. En otras palabras, nuestra memoria nos invita a actuar sobre un evento en nuestras vidas. Y ese creo que es el corazón de ese mensaje, porque los recuerdos que nosotros podamos tener, lo que nosotros tengamos como memorias, nos deben llevar a la acción, nos deben llevar a actuar en algo. Y esa es la invitación de Jesucristo, esa es la invitación del Evangelio el día de hoy. Y por eso esta noche quiero que tengamos una conversación sobre lo que significa recordar. ¿Cómo es que recordamos nosotros? ¿Cómo es que o cuándo pedimos que seamos recordados? Y hoy voy a hablar sobre el significado, o digamos dos puntos de vista diferentes o dos ángulos diferentes para ver esta palabra de recordar.
Pero para comenzar, quiero que recordemos todos una gran promesa que Dios nos ha hecho. Y es una promesa que puede ser utilizada para este mensaje como base de todo el mensaje, porque el corazón de este mensaje está en esta gran promesa, en no acordarse más. Esta promesa, si ustedes pueden acordarse, está documentada en Isaías 43. Y escuchen esto, dice Dios en Isaías 43, dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Cuando nosotros escuchamos la palabra recordar, generalmente pensamos en nuestra capacidad de tener memoria. Pero en la Biblia, esta palabra recordar o no recordar tiene muchísimo más poder, tiene muchísimo más activo. Miren la próxima en Hebreos 8, este es el Nuevo Testamento, dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué tan tentados hemos estado todos de recordarle a alguien todas sus ofensas contra nosotros? Es una gran tentación, ¿no es así? Y cuando Dios nos dice que nunca jamás recordará nuestros pecados, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que va a actuar acorde, va a actuar en consecuencia, que ya nos dio una alternativa, un escape de ese lado oscuro, y todo eso se lo debemos a lo que hizo Jesucristo, a la gracia que recibimos en Cristo Jesús. Entonces, cuando se trata de nuestros pecados, cuando nosotros recordamos nuestros pecados, y es muy probable que recordemos nuestros pecados en full detalle, con exactitud, con quién estábamos, en dónde estábamos y qué estábamos haciendo, y yo sé que para algunos de nosotros es muy fácil porque todos esos recuerdos nos persiguen a diario y nos atormentan a diario. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas. El pecado que no podemos olvidar, Dios no lo recuerda. Ese pecado que siempre, o esas cosas malas, es el lado oscuro de nuestras vidas, que siempre está constantemente atormentándonos y paralizándonos, Dios no lo recuerda. Y Dios no nos trata tal y como lo mereciéramos, por eso que hemos hecho. Dios simplemente no los recuerda, y no los recuerda para así poder actuar en consecuencia. Entonces, la invitación de Jesús y la invitación de todo este mensaje, ya diciendo esto y tomando todo esto como base, es que no nos dejemos paralizar por las memorias de nuestros recuerdos que éramos antes, de esas cosas que nosotros pensamos que todavía nos identifican. La invitación de hoy es una invitación a movernos, a actuar. ¿Por qué? Porque somos libres de pecado para ejercer esas buenas noticias que están en el Evangelio. Entonces, ya diciendo eso y dejando eso como base de nuestro mensaje, quiero ahora ponerlos en perspectiva, en mirar a esta palabra de recordar, o a este concepto de recordar desde dos puntos de vista diferentes. Y el primero de esos es la conjugación de la misma palabra como recuérdame o recuérdanos. Bueno, es muy interesante ver que el primer uso importante de la palabra se encuentra en una escena muy famosa, en una escena que se llama la escena del Calvario, en donde dos personas están junto a Jesucristo el día de su muerte. Y estas dos personas presentan dos propuestas o dos actitudes diferentes frente a lo que están viendo. Recordemos que esta serie es titulada Espectador porque nos pone, la narrativa de Lucas nos pone a todos nosotros como espectadores de lo que está pasando. Y lo que está pasando es algo increíble, es algo que no tiene precedentes. Y está documentado en el capítulo 23 en Lucas. Dice: también llevaban junto con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los dos criminales, uno a su derecha y uno a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Entonces, en este momento,
Habían muchas personas alrededor observando, habían personas que eran del gobierno, habían soldados del Imperio Romano, habían amigos, habían familiares de Jesucristo, pero estaban estas dos personas en primera fila siendo espectadores de este gran momento, y todo el mundo estaba esperando algo. Seguimos en el versículo 35, dice: la gente por su parte se quedó allí observando. Y la gente se quedó observando porque querían saber qué iba a pasar, porque estaban esperando algo grandioso. Y aún los gobernantes que estaban ahí burlándose de él decían: salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que hasta había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Entonces en ese momento uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces aquí podemos ver que una de las personas más cercanas a este evento, a este momento crucial de la vida de Jesucristo, que es la crucifixión, estaba allí presente. Esta persona no tiene nombre documentado en Lucas, pero lo vamos a llamar el Malo. Y es un espectador, pero es un espectador con un malentendido de lo que es el Mesías o de quién es el Mesías. Esta persona, este malo, esperaba que cualquier persona que hubiera dicho que era el Mesías, que era el escogido, pues debería ser más como un héroe, como un guerrero, debería portar un arma, un escudo, una espada y pues poder liberarse. Pero pues por supuesto y por todo lo que estaban todos viendo, pues Jesús estaba colgado en una cruz y se estaba desangrando. Por eso es que lo insulta, porque Jesucristo no era el tipo de héroe que él esperaba. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros vemos a Jesucristo como un tipo de héroe que esperamos, pero no lo hemos visto por quien realmente es. Pero Lucas, que documentó toda esta conversación y después de mucha investigación, contrasta a este espectador con otro. Sigamos leyendo, el versículo 40 dice: pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Entonces en este momento en la historia tenemos a dos espectadores en primera fila, al lado de Jesús, en el momento antes de su muerte. A uno lo hemos titulado el malo, al otro quiero titularlo el humilde. ¿Sí? El humilde, no el malo y el bueno, pero el humilde. Y de pronto ustedes se están preguntando: ¿por qué el humilde? Bueno, sencillamente porque se necesita muchísima humildad. No ser bueno, se necesita muchísima humildad para apreciar a Cristo por quien realmente es. Se necesita un acto de increíble humildad para apreciar lo que está sucediendo en este momento. Se necesita humildad para apreciar qué es lo que es el Viernes Santo. Se necesita muchísima humildad para entender la justicia de Dios en este momento en la vida de Jesucristo. Y desde esa postura humilde, el hombre lo único que pide en ese momento, lo único que le pide a Jesucristo es: recuérdame. Y Jesús le dice que lo hará. Entonces cualquier persona, cualquiera de ustedes en este momento que declare y diga y clame al cielo: Jesús, recuérdame, esa persona declara su confianza desde su humildad. Esa persona declara su confianza desde una perspectiva humilde, una perspectiva en donde reconoce lo que sufre y lo que merece por lo que ha hecho, pero reconoce a Jesucristo por quien realmente es y no por quien espera que Jesucristo sea. Entonces cualquier persona,
ahora en este momento ahí en sus casas que digan: recuérdame, Señor Jesucristo, deberíamos hacerlo todo y recordar eso con humildad, con esa confianza que nace de un corazón humilde. Entonces este hombre, si nosotros podemos entender su situación y ver lo que está pasando, sabemos que este hombre no tuvo tiempo para volverse religioso, no tuvo tiempo para hacer un devocional, no tuvo tiempo para ir a una iglesia o hacer una oración especial o estar con alguien especial en un momento especial o en un edificio especial o dar plata ni nada de eso. Solo tuvo tiempo suficiente para confiar humildemente, y eso también es suficiente para ti. Eso es suficiente para decir: yo confío en ti, Jesucristo. Es suficiente para mí, es suficiente para todos. Entonces, recordemos que Jesucristo no recuerda nuestro pecado. Él nos recuerda a nosotros. Recuerda la confianza que pusimos o que ponemos en Él, y no en la confianza que vivimos poniendo en nuestro pecado día a día. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Con cuál de los dos criminales te identificas? La forma en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan documentan todos estos acontecimientos nos pone a nosotros como espectadores en la historia. Entonces, digámonos a nosotros mismos, ¿qué tipo de espectadores somos el día de hoy? ¿Nos identificamos con el que es lo suficientemente humilde como para reconocer su propia culpa y apreciar a Cristo por quien realmente es, un hombre inocente que tiene el poder de rescatarme? ¿O a quien no puede reconocer cómo es posible que un hombre que está en una cruz colgado desangrándose puede salvar a un hombre culpable? Esa es la primera perspectiva y esa es la primera, el primer ángulo en el que podemos ver nosotros la palabra recordar, en que nos recuerde a nosotros. La segunda, y por último, y lo dejé por último porque esto tiene una invitación súper importante, es recordarlo a Él, recordar a Jesucristo. Entonces vamos a leer a continuación en Lucas 22, una parte en la que Jesús comparte algo con sus discípulos. Dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y les dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y Jesús nos invita a todos a recordarlo continuamente. Nos invita a recordarlo para poder hacer algo. Nos invita a recordarlo para poder actuar. Nos invita a contemplar todo lo que Él ya hizo por nosotros y que lo adoremos. Por eso quiero hoy invitarlos a todos para que el próximo domingo tengamos en nuestras casas listas un trozo de pan y quizá un poco de vino o de pronto un jugo de uva, para compartir y para partir entre los que estén, entre sus familiares, entre sus amigos. Y ese domingo, desde todas nuestras casas, desde todas nuestras salas, vamos a celebrar la cena en todo Bucaramanga para celebrar recordando a Jesús. Jesús, cuando regresó de la tumba vacía, cuando regresó de entre los muertos, también llegó a compartir con sus amigos y cenó con ellos. Todos celebraron juntos y eso es exactamente lo que vamos a hacer el domingo de resurrección. Vamos a ver la segunda parte de esta miniserie llamada Espectador, y también vamos a tener un minuto, un espacio en donde vamos a compartir la cena. Los voy a dejar con una última pregunta, y la pregunta de cierre de hoy es esta: ¿te acuerdas de Él? ¿Te acuerdas de Jesús o de tu pecado? ¿De qué te acuerdas más en tu diario vivir?
Si te acuerdas de tu pecado, vives prisionero de él, vives como congelado, como paralizado, o te acuerdas de él. La invitación es acordarnos de él, recordar lo que él ya hizo y podemos actuar sobre lo que él ya hizo en la cruz. ¿Qué tan buenos somos nosotros para recordar? ¿Qué tan buenos nosotros somos para recordar lo que Cristo ha hecho? Recuerden que nuestro deleite, nuestra felicidad, ese poder de poder disfrutar de la gracia de Dios depende de nuestra capacidad de recordar. Porque si desarrollamos esa capacidad de recordarlo a Él primero, podremos disfrutar más de su gloria, podremos disfrutar más en deleite de todo lo que hagamos. Entonces, esta noche, después del mensaje, cuando vayan a sus cuartos, cuando vayan a cenar, cuando estén con sus familias, recordemos todos juntos qué fue lo que hizo Cristo por nuestro pecado. Y apropiémonos de ese mensaje, de recordar a Jesucristo esta noche. El que no recuerda nuestros pecados, sino que nos recuerda a nosotros para siempre, porque somos personas recordadas. Padre, hoy quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das a todos de poder decirte, Padre, recuérdanos el día de mañana, recuérdanos para toda la eternidad, porque sabemos que estaremos contigo. Y gracias por darnos también la oportunidad de recordar lo que ya hiciste por nosotros, porque eso nos da la capacidad para decir, sí, voy a dar mi siguiente paso, sí, voy a actuar sobre la verdad infinita y eterna que es el amor de Cristo Jesús en mi vida. Es en nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén y amén. Muchas gracias y nos vemos el domingo. Chao, chao. This year's felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget, He put that hunger in your heart.